Hola, buenas. Vamos a comenzar el seminario. Voy a ir, pues bueno, arrancando un poco todo el tema de la plataforma. Voy a dar un minuto para aquellos que estáis a punto de llegar, los últimos asistentes. Ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta. Y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comentar, vamos a comenzar el seminario. Un seminario, pues bueno, de un tema bastante trascendental, ¿no? Que es sobre cómo afectan las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, ¿no? Cómo afecta esto, la publicación, ¿no? Este dato macroeconómico, cómo afecta al conjunto del mercado, ¿no? Bueno, es algo que efectivamente, pues bueno, pues genera bastante volatilidad, ¿no? Lógicamente, pues bueno, estamos acostumbrados en las últimas semanas a tener una volatilidad muy alta, por lo cual estas últimas nóminas, pues tampoco, a efectos prácticos, tampoco es que hayan provocado una volatilidad muy distante, ¿no? Muy alta respecto a lo que estamos acostumbrados estas últimas semanas. Lógicamente, si estuviéramos en un mercado normal, ¿no? Con una volatilidad pues razonable, ¿no? Como estábamos hace unos meses, pues lógicamente este tipo de datos macroeconómicos pues hace que dote al mercado, ¿no? De ese movimiento, de esa volatilidad. No me canso de decirlo y lo he dicho muchas veces, que al final, pues bueno, lo peor para un trader es quizás un mercado muy lateral, ¿no? Un mercado muy tranquilo, en el que nunca pasa nada, ¿no? Muy turcoso, ¿no? En ese sentido, un mercado en un rango a lo mejor muy estrecho, ¿no? Pues eso para un trader, pues muchas veces pues es criminal, ¿no? Es criminal porque ya te digo, nunca pasa nada, al final no sabes dónde colocarte los stops, hay muchos movimientos falsos, muchas trampas alcistas, trampas bajistas, bull trump o big trump, y es bastante más difícil under pressure, ¿no? Aguantar esos movimientos de mercado, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta y ver sobre todo también y analizar ese tipo de datos para cuando la volatilidad baje, ¿no? Que bajará, de hecho ya está bajando últimamente, el poder acceder, ¿no? A estos momentos de volatilidad y el poder aprovecharlos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo que bueno, es una publicación muy interesante. Esta publicación al final lo que intuye, ¿no? Y lo que explica es cuál ha sido la alta, ¿no? De nuevas nóminas, nuevos empleos en Estados Unidos, sin contar con las agrícolas, por lo cual es un dato de empleo fundamental en una de las principales economías del mundo, que bueno, que viviendo en un mundo tan globalizado, pues lógicamente es interesante porque es quien marca el camino, ¿no? El camino tutcoso que puedas encontrarte en ese sentido, ¿no? Y ya sabéis que Estados Unidos es la reina en ese sentido de del mercado, ¿no? Es un poco lo que dicta y muchas veces Europa estamos a la cola de lo que dictan desde allí y de cuál es su comportamiento, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver y vamos a analizar un poco
dónde poder encontrarlos, ¿no? A nivel de plataforma, a nivel de XStation, sobre todo también cómo poder, pues, el plantear, ¿no? La situación de qué nóminas se esperan, dónde encontrarlas, cuál es el consenso de analistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso directamente lo vamos a poder encontrar aquí en la plataforma. Como veis, yo estoy aquí en el apartado de índices o gráficos, ¿no? Que en función de cada uno, pues el espacio de trabajo que tenga. Luego tenéis aquí el historial, unos vídeos, ¿no? Donde todos los días, pues bueno, publicamos diferentes vídeos de crisis financiera, pues análisis del petróleo por Darío García, Pablo Gil, incluso unos tutoriales abajo de cómo utilizar la plataforma, ¿no? Unos vinilos pues muy interesantes, sobre todo el de Queen, ¿no? Y al final lo importante es pues ver un poco cómo se puede distanciar todo esto. Tenemos también un análisis de mercado en el que podemos ver diferentes stock screener, y ver, pues bueno, cómo poder buscar, hilar fino, ¿no? En este tipo de mercados, personalizarlos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, aparte de la sección de noticias, lógicamente, también que van saliendo noticias diarias. Ahora vamos a sacar una sobre el rollover del petróleo que ahora comentaré. En el apartado de calendario, aquí van saliendo, tenemos todos los datos macroeconómicos que hay. Si nos vamos al día de hoy, por ejemplo, vamos a ver diferentes datos y su correspondiente impacto, ¿no? Porque hay datos, por ejemplo, producción industrial de febrero, pues igual no es tan relevante, igual no dota al mercado, ¿no? de esa volatilidad, y eso también lo marcamos. Junto a esto, mira, noticia del petróleo que acaba de ser publicada, del vencimiento. Junto a esto, tenemos una previsión aquí, ¿vale? Tenemos la parte de previsión, qué es lo que se espera, como sea cómo sea esa noticia, ¿no? Cuál es lo que se prevé. Luego, una vez que se publica el valor, ¿vale? Aparece aquí lo que se ha publicado y este es el valor anterior para que podáis comparar, ¿vale? Este calendario básicamente lo podéis ver tanto el día de hoy, publicaciones de ayer, las de mañana, las que va a haber durante la semana, veis, cuando es Bank Holidays, cuando el mercado está cerrado, etcétera, etcétera, la semana que viene o incluso buscar un día concreto. ¿Qué día voy a buscar yo? Pues el día que se publicaron las últimas nóminas no agrícolas. Ya sabéis que las non-farm payrolls se publican el primer viernes de cada mes, ¿vale? El primer viernes de cada mes. ¿Cuál fue el primer viernes de este mes? Pues el 3 de abril. Pues nos vamos al 3 de abril y aquí buscamos las nóminas no agrícolas. ¿Veis? Aquí veis las nóminas que se publicaron y el cambio en el empleo no agrícola, ¿no? La non-farm payrolls, ¿vale? Podéis ver lo que se preveía, podéis ver lo que se publicó, ¿no? Y cuál fue el anterior. Lógicamente cayeron bastante, ¿no? A consecuencia también de lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Del tema del coronavirus, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo cual es importante sobre todo, pues bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder trabajar en esa dirección. Si nos vamos directamente a los cambios de empleo de las nóminas no agrícolas, ¿vale? Vais a poder observar también pues cuál ha sido la diferencia en las nóminas respecto en un gráfico, ¿no? Respecto a las anteriores publicaciones. Esto es muy interesante porque mirar la bajada que ha habido desde las que se publicaron en marzo a las que se publicaron en abril. Es una bajada bastante considerable que también da que pensar, ¿no? A aquellos que trabajáis a medio y largo plazo sobre hacia dónde va a ir la economía, ¿no? En ese sentido creo que es un indicador macroeconómico muy importante. Por eso el mercado siempre está pendiente de estas nóminas y lógicamente pues es entendible, ¿no? Por qué lo está, ¿no? En ese sentido. Aquí vais a encontrar también una explicación, ¿no? de
lo que son exactamente, ¿veis? El primer viernes de cada mes, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues bueno, vais a disponer de una información interesante, no solo para aquellos que operáis a largo plazo, que podéis ver un poco el sesgo y hacia dónde va la economía, sino también para aquellos que, bueno, que operáis a corto plazo y que estáis buscando algo de volatilidad, y la verdad que es un día estupendo para generar esa volatilidad. Es un poco también por poner, y ya sé que las comparaciones muchas veces pues en ese sentido son odiosas, ¿no? Pero es un poco también, es interesante sobre todo para si lo comparamos un poco con los datos de inventarios, ¿no? de petróleo, ¿no? Pues cuando se publican los datos de inventario de petróleo, pues se genera una volatilidad importante en el activo, ¿no? En el subyacente, en el petróleo, en ese sentido. Entonces, por lo cual, estas nóminas no agrícolas, ¿dónde va a generar volatilidad? ¿Qué productos se van a mover como consecuencia de esta publicación? Pues generalmente en los índices americanos y en consecuencia los europeos también, lógicamente, y sobre todo se va a mover mucho aquellos pares relacionados con el dólar, en especial el eurodólar. El eurodólar tiende también a tener bastante volatilidad, bastante movimiento no solo durante la publicación de las nóminas cuando se da el dato, sino durante las horas posteriores, ¿no? Que es un poco también ese vaivén, ¿no? De que ya todos conocéis, de cuando se incrementa mucho la volatilidad, muchas veces movimientos en V, hasta que hay una ruptura clara, ¿no? de hacia dónde va a ir el precio en ese sentido. ¿De acuerdo? Así que bueno, no sé si tenéis alguna duda que me podáis comentar por aquí por el chat. Voy a dejar un minuto por si tenéis alguna duda y comentamos sin problema. Vale, veo que no tenéis ninguna duda. Bueno, básicamente eso, comentaros un poco por resumir un poco todo, pues comentaros la importancia, ¿no? De que el primer viernes de cada mes sale un dato macroeconómico muy importante, uno de los más relevantes que hay durante el año, ¿vale? Nóminas no agrícolas, que lo podéis consultar en el calendario de la X Station, ¿vale? Qué es lo que se espera, cuál es el valor anterior publicado, cuál es un poco el gráfico, ¿no? de publicaciones anteriores, y sobre todo, pues bueno, estar pendientes y pensando sobre todo en que esos movimientos, esas publicaciones, pues pueden generar unos movimientos importantes, ¿no? Que siempre se pueden aprovechar, lógicamente, eso es así, ¿no? Por lo cual, pues bueno, me pregunta María Isabel que si la CNMV ha ampliado los cortos de las acciones hasta el 18 de mayo. Pregunto, el futuro del IBEX, que es exactamente igual. Al final, esta prohibición de cortos afecta al mercado directamente también.
completamente. De hecho, muchos tenéis el miedo de que pasara lo mismo en Estados Unidos. Si buceáis por el apartado de vídeos en XStation, hace poco hicimos un seminario sobre cómo poder evitar esta prohibición de cortos. A ver, un segundo. A ver si está por aquí. Alternativas para cortos en el IBEX 35. Aquí lo podéis observar. ¿Veis? En el apartado de seminarios XTB Demo y luego en mostrar más. Y podéis ver un poco diferentes alternativas para aquellos que queráis posicionaros cortos y que temáis, ¿no?, que os pueda influenciar si esto sigue pasando y sobre todo si alargan esto y lo que es peor, si al final lo acaban haciendo también en Estados Unidos, que por otro lado me cuesta bastante creerlo. En ese sentido. Me pregunta Leoncio que si podría seguir bajando el cambio de empleo no agrícola en lo que dure la crisis del COVID. Sí, lógicamente sí, puede seguir bajando. Al fin y al cabo esto es un efecto dominó y cuando hay sectores tan lastrados, ¿no? Como en España nos pasó en el 2009, en el 2008 con el sector de la construcción, porque recordar que fue una crisis bancaria y en España nos tocó mucho a nivel fue una crisis de la construcción, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, sectores como el turismo, sectores como la hostelería, ¿no? Generalmente el sector servicio, todo lo relacionado con aglomeraciones, como pueden ser eventos, conciertos, bodas, etcétera, etcétera. Hay muchas empresas importantes, ¿no?, dedicadas a estos sectores y al final nosotros en España, pues bueno, pues hemos sido un país que ha chupado mucho del sector servicios, ¿no? Las cosas como son. Entonces, lógicamente, pues es algo que nos puede afectar bastante, ¿no? Y puede seguir bajando, por supuesto. Ricardo me pregunta, ¿cuándo se hace el inventario del petróleo? Pues si no recuerdo mal, es todos los miércoles a las 4:30 o los jueves, no sé, porque hubo una modificación. Déjame y te lo miro directamente. Efectivamente, los miércoles, sí, los miércoles a las 4:30 aquí. Stocks semanales de gasolina. Aquí lo tienes, stocks de petróleo crudo. Este es el bueno y el importante. ¿Veis? Que tiene incluso más impacto y más relevancia. Así que nada, pues nada, muchas gracias. Agradeceros vuestra asistencia, emplazaros a que cualquier duda que podáis tener nos mandéis un correo electrónico o nos llaméis por teléfono, estaremos encantados de atenderos. Y nada, cualquier cosa nos comentáis. Así que nada, agradeceros vuestra asistencia y desearos muy buena tarde y muy buen trading.